¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Gabriel León y esto es Ciencia sin Ficción por las pantallas de TVU y con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional Corfo Biobío. Y hoy vamos a hablar de agua. Universidad San Sebastián presenta Ciencia sin Ficción. Bienvenidos los que sueñan su destino y lo hacen en grande. Bienvenidos los que creen y desafían los límites. Los que no se rinden. Los que se levantan. En la Universidad San Sebastián le decimos bienvenidos a todos quienes trabajan para que el futuro sean solo puertas que se abren y que creen que los logros solo pueden ser fruto de hacer siempre las cosas bien. Bienvenidos a una gran universidad. El agua. El agua es fundamental para la vida. Cerca del 70% del peso de nuestro cuerpo es agua y esta molécula resulta fundamental para todos los procesos biológicos que conocemos. El cambio climático puede afectar, por ejemplo, la temperatura del agua y ese factor puede afectar tanto la fisiología como el comportamiento y la tolerancia a enfermedades en los peces. Sin embargo, hay otros efectos que también son interesantísimos y que tenemos que enfrentar. El cambio en la temperatura del agua está afectando también a la fisiología de los peces y comprender estos fenómenos resulta fundamental, por ejemplo, en acuicultura. Aquí, en la Universidad de Concepción, están estudiando cómo la temperatura del agua puede modificar la fisiología, el comportamiento y la resistencia a enfermedades en los peces. Vamos a verlo a continuación en Ciencia sin Ficción. Mi área de investigación principalmente es cómo afecta la temperatura a los organismos acuáticos en general, digamos, ¿no? Llevo alrededor de 5 años acá en la universidad. Llegué en finales del 2014, enero, febrero del 2015. Vine desde Inglaterra. Ahí estuve alrededor de 3 años en Inglaterra. Anteriormente estuve en España, alrededor de 15 años. Venimos con un proyecto Fondecir regular, un poco que hablamos de los temas de termorregulación, un poco de cómo afecta estos cambios en la temperatura, la conducta y la capacidad de enfrentarse a enfermedades de los organismos acuáticos. Y al cabo de estos 5 años hemos profundizando en todos estos temas que son bastante contingentes si los relacionamos con el área del impacto o del cambio climático. La temperatura tiene un efecto muy importante en este organismo, ya que los peces y otros organismos no tienen la capacidad de regular su temperatura de forma autóloga, digamos, ¿no? Para esto necesitan la temperatura de su ambiente para moverse y generar sus ajustes finos de todos estos procesos, tanto metabólicos, fisiológicos, inmunológicos. La pregunta es qué es lo que pasa en un escenario de cambio climático, digamos, ¿no? Se cambia estas temperaturas en sus nichos de hábitat, en su hábitat, y este impacto en su hábitat, ¿qué impacto tiene en su capacidad de termorregular y de adaptarse o de responder frente a estas necesidades tan primarias como es la respuesta inmunológica o fisiológica en su caso? Llevamos alrededor de 10 años, 2 proyectos Fondecir regular encadenados. Fondecir regular son las fuentes de financiamiento de ciencia básica más importantes en Chile, son financiados por CONICYT, son altamente competitivos. Hemos tenido la suerte de trabajar con estos organismos modelos, con preguntas altamente contingentes, de ser financiados, y durante estos 10 años, o estos últimos 8 años, hasta el año anterior, hasta el año pasado, hemos avanzado mucho en la comprensión
del efecto de la temperatura y su impacto sobre estas necesidades fisiológicas de este organismo altotermo. Y a partir de este año quisimos profundizar un poquitito más y hoy en día estamos estudiando el concepto de fiebre en ectotermo, digamos, ¿no? Que es una respuesta muy particular que ocurre durante una infección, durante una enfermedad, que la generan todos los organismos, tanto mamíferos como organismos acuáticos o invertebrados o inclusive organismos terrestres. Pero sin embargo, ¿cuál es el problema hoy en día? Es esto, digamos, ¿no? O cambian las temperaturas, cambia su nicho termal y los organismos pueden generar esta respuesta, pueden generarla de la misma manera que la estaban generando antes, tienen la misma eficiencia en términos de respuesta y en términos de sobrevivencia frente a estos desafíos de respuesta frente a enfermedades. Es un poquitito donde está. Llevo estos 5 años, los 4 primeros años, creo que estas preguntas no eran muy bien recibidas, no que fuesen recibidas, sino que no se las estaba haciendo, no las entendía y no las trabajaba. Pero hoy creo que la gente sí que se hace cargo de este tipo de preguntas, digamos, ¿no? Entonces, el año pasado tuvimos una muy buena noticia en términos de financiamiento también, tuvimos financiamiento al gobierno regional a partir de un FIC regional que aborda algunas preguntas de cambio climático asociados al efecto de sustancias tóxicas en columna de agua, en el agua que nosotros bebemos y cuál es su impacto sobre el ecosistema y sobre la salud humana. Tiene un montón de impactos que todavía no han sido totalmente entendidos realmente, ¿no? Recién estamos evaluando si la temperatura del agua cambia en 1 grado, qué impactos globales tiene. Se ha visto que tiene impactos sobre, por ejemplo, los corales, que en Chile, si bien pensamos que no tenemos un tipo de corales, digamos, ¿no? Pero sí que cambia la composición de su microflora, lo que determina sus coloraciones, que mueran, que vivan. También impacta en términos reales en la acidificación del océano. Se ha visto que la temperatura del océano y la actividad antropogénica genera un aumento en la acidificación, principalmente en el pH, estamos hablando de rangos de 0.1 al 0.3%. Eso tiene un impacto real en la sobrevivencia, en la capacidad de respuesta, en la capacidad de fertilización, de descendencia, de adaptación a desafíos que son un desafío inmunológico, una enfermedad. Todos esos elementos hacen que los individuos se vean disminuidos y tengan menor tolerancia a estos cambios, respondan de peor manera, con lo que consecuentemente tienden a disminuir su capacidad de vida, digamos, de vivir. Cuando sube la temperatura hay mayor solubilidad del dióxido de carbono, con lo cual aumenta la acidificación y disminuye la capacidad de retención de oxígeno, digamos. Hay menos oxígeno en la columna. Entonces sí que tiene un efecto en la cantidad de oxígeno, cómo respiran los peces o los organismos acuáticos. El problema principal, muchas veces, los peces pueden escaparse a lugares, a nichos, donde las condiciones sean óptimas para ellos. Pero ¿qué pasa con individuos que no pueden caminar? Un chorito, por ejemplo. El chorito está aquí, a lo mejor las poblaciones de choritos van a empezar a disminuir producto del cambio climático. Sube la temperatura, aumenta la acidificación, la descendencia es menor, están más azotados por episodios de contaminación y eso se traduce en menores poblaciones de choritos en nuestras costas. Se ven los pescadores tienen menos de dónde sacar, las machas que también no pueden caminar, los tíos, qué sé yo, todo, los piures, por ejemplo, todos estos organismos que tienen escasa capacidad de respuesta, de desplazamiento, se ven más afectados. Sin embargo, estos seguramente tienen otros organismos de adaptación que les permita sobrevivir un tiempo. Pero ¿hasta cuándo es la pregunta? ¿Hasta cuándo, cómo y cuándo generarán estos grandes impactos sobre estas poblaciones? Nosotros, como laboratorio, sí que nos hemos hecho cargo de qué es lo que pasa con estos organismos móviles, sí que entendemos que se va a generar un impacto. La temperatura genera una deficiencia en su capacidad de respuesta, principalmente a nivel inmunológico. Eso lo sabemos, digamos. Tiene marcados elementos de un efecto real, tanto en el desarrollo, en términos de crecimiento, y su capacidad de adaptación frente a un desafío inmunológico importante. En la Universidad de Concepción hay un grupo y hay un centro Milenio
que está dedicado a la investigación de la acidificación en nuestra columna de agua, digamos, ¿no? La acidificación es producto de la gran cantidad de descarga antropogénica, digamos, principalmente de CO2. Lo que les comentaba, el aumento de la temperatura aumenta la solubilidad del CO2 en el agua y esto hace que el agua se acidifique, que sea más ácida. De un pH neutro comienza a bajar este pH. ¿Vale? Este pH se estima que el rango del 0.1 al 0.3%, yo desconozco un poco los valores reales, son los que se van a ver impactados de aquí a próximamente. Estudios principalmente en estos organismos que tienen escasa capacidad de desplazarse, se ha visto que se ven altamente impactados, tanto en la descendencia, en la calidad de su descendencia, en su capacidad de respuesta frente a desafíos, sin ser un conocedor y un experto en acidificación o realmente en cambio climático. Estos organismos, me pregunto cuál es su capacidad de resiliencia, digamos. ¿Son resilientes o no son resilientes? Yo me imagino que tienen una alta capacidad de resiliencia. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Cuánto durará esa capacidad, digamos? ¿Cuánto tiempo los organismos aguantarán y podrán resistir? ¿Habrá un momento en que se acabe esta capacidad y realmente se genere una respuesta? Pueden adaptarse, pero eso en términos evolutivos, la adaptación en términos de mutación es mucho más larga. Y estamos viendo que el cambio climático en términos de aumento de la temperatura ha sido los últimos 100 años, digamos, que se ha visto un aumento progresivo de la temperatura, principalmente en los últimos 30 o 20 años, ya estamos hablando de cambio climático. Esto antes no ocurría. Pueden ocurrir mutaciones, pero la capacidad de que esta mutación tenga un efecto en la estructura actual de las poblaciones es muy difícil. Esta capacidad de respuesta, de plasticidad, los permite aguantarle. ¿Y qué pasará cuando nos dejen de resistir o dejen de responder? ¿Decaerán? ¿Qué es lo que pasará? ¿Se acabarán extinciones? Ahí hay preguntas que estamos abordando y que tenemos que empezar a seguir preguntándonos. Poblaciones que son altamente impactadas o potencialmente que podrían ser altamente impactadas son poblaciones que tienen escasa capacidad de movilización, de huida, ¿vale? Pueden que tengan una alta capacidad de respuesta en términos fisiológicos. Cuando se vean realmente impactados, va a tener un impacto en la economía local, digamos, en la economía global. Estas poblaciones de choritos que estamos hablando, digamos, a lo mejor van a desaparecer, van a cambiar por otras, van a llegar especies invasoras, especies que son mucho más salvajes en términos de comerse el hábitat y que nos van a dejar con poco a los pescadores o a la gente que vive estas economías medias locales, van a dejar con poca capacidad de respuesta para poder subsistir. Así que nos vamos a ver impactados por el cambio climático a futuro, en esta sucesión diferente, en esta sucesión ecológica un poco diferente, ¿no? Nuestra capacidad de respuesta o lo que estamos haciendo es poco, más allá de eliminar las bolsas de basura y pocas acciones concretas. Pero el otro día me pasó, o en algún momento un poco reflexioné al respecto, digamos, de qué es lo que pasa con nuestros niños, ¿no? Yo tengo dos niños, un niño que está en el colegio y mi niño, yo por ejemplo le estoy lavando los dientes en el colegio, o sea, le estoy lavando los dientes en la casa y el chico me corta la llave del agua, el chico recoge la basura y recicla. Cosas que estos chicos lo tienen aprendido, o sea, son conductas que lo tienen incorporado. Eso nosotros nunca lo tuvimos, digamos. Entonces, realmente nosotros estamos enseñando a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones lo están incorporados, lo tienen incorporado. Y eso es lo bonito del proceso, digamos, ¿no? De que nosotros nos dimos cuenta del problema, no hemos sido capaces de nosotros de solucionarlo, pero creo que nosotros estamos enseñando para que las siguientes generaciones lo hagan cargo y lo puedan, porque ellos lo tienen incorporado, es una cosa que ellos lo hacen. No es que nosotros le digamos corta el agua o recicla o hace esto o lo otro, ellos lo hacen de manera autóloga, digamos, ¿no? Y eso es producto de esta enseñanza, de esta que nosotros fuimos capaces de darnos cuenta y de transmitir esta historia a los chicos, digamos. Este es un bioterio de pez cebra. Nosotros lo que hacemos es el ciclo completo de vida de este pez. Es importante porque es fácil de manipular,
porque su ciclo de vida es pequeño, en el sentido de que para llegar a la madurez sexual de la reproducción son 3 meses o 4 meses de vida, entonces es muy útil para los procesos de investigación que llevamos a cabo. Este es un sistema de recirculación en el cual mantenemos los peces, de recirculación parcial porque hacemos un cambio de agua en el sistema. Entonces el agua pasa por un filtro físico, después por un filtro biológico donde se asentaron bacterias y participan en el proceso del nitrógeno para evitar cosas que sean dañinas para el pez. El agua, hay un calefactor porque estos peces son de temperatura cálida. Tiene que estar entre 27 y 28 grados la temperatura y después esta agua sube y pasa por otro filtro que es el filtro UV, que es para DNA generalmente bacteriano que se pueda eliminar, y después esa agua llega a cada uno de estos estanques que es donde tenemos los peces. Entonces la finalidad de esto es poder tener un stock, estamos en ese proceso de generar un stock de peces suficiente para poder comenzar a hacer los bioensayos que están asociados al proyecto. El sistema tiene parámetros que son necesarios para que el pez se mantenga en condiciones óptimas y que su condición de vida no afecte los resultados que nosotros podemos obtener en el bioensayo. Entonces hay parámetros de pH y de conductividad que se controlan y están automatizados por el equipo que está acá al lado. Que al ver los parámetros se cambian, solo inyecta desde acá, con esas bombas, inyecta al estanque central y sí, automáticamente, y después pasa completo todo el proceso. Este es un pez cebra, es un nombre común, se llama Danirreiro, es un nombre científico y es un pez originario de India. Y como les decía, es súper utilizado en investigación y nosotros acá estamos empezando con la manipulación y la mantención del pez acá nosotros como laboratorio. Nosotros, dependiendo el bioensayo que se quiera montar, vamos a ver consecuencias que puedan tener estos contaminantes o si bien es un producto en sí o una muestra de agua, puedan tener sobre los individuos, escalándolo eventualmente al daño que nos puedan causar a nosotros. Entonces nosotros podemos hacer estos bioensayos en distintas etapas de vida del pez. Lo podemos hacer cuando son huevos, cuando están todavía dentro del corión, podemos hacer los peces juveniles o en peces adultos, dependiendo qué es lo que queremos ver, porque por ejemplo podemos hasta ver efectos que puedan tener en siguientes generaciones, porque como yo le expliqué, su ciclo de vida es breve, entonces pasado 3 meses, 4, nosotros ya vamos a tener una nueva cohorte, un nuevo grupo de peces provenientes de los peces que fueron expuestos a esta gente, y podríamos tener señales de cuáles podrían ser las consecuencias, si es que hay consecuencias en el fondo en generaciones. Para muchas cosas. Lo podemos utilizar como bioensayo, como un marcador y también en el tema del rango de temperatura, que es con lo que trabajamos principalmente. Se pueden ver cómo estos aumentos de temperatura pueden tener consecuencias a lo largo, no en el momento, pero como se ha dado cuenta ahora, las consecuencias no son inmediatas, pasan a generaciones. Entonces podemos ver los detalles que genera este cambio, que no es necesario que sea tan grande para generar marcas en el cuerpo, en marcas genéticas en los individuos. Como vimos recién, los ecosistemas acuáticos son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Sin embargo, los cambios en la temperatura no son lo único que pueden afectar a este tipo de ecosistemas. También la presencia de algunas bacterias que crecen adheridas a las superficies que se encuentran permanentemente sumergidas en el agua. Esas comunidades bacterianas forman películas o biofilms que son muy difíciles de remover y particularmente resistentes a los tratamientos con antibióticos.
Y estos biofilms pueden ser muy peligrosos, por ejemplo, para la industria acuícola. A continuación vamos a ver otra investigación de la Universidad de Concepción que busca justamente comprender cómo funcionan estos biofilms para eventualmente generar soluciones que pueden ser muy prácticas en la industria acuícola. A continuación aquí en Ciencia sin Ficción. El contexto de los microorganismos en el planeta tiene que ver con su historia en el planeta. Y su historia es poderosa. Tienen 3.500 millones de años, habitan básicamente todos los ecosistemas y aunque su biomasa es muy baja en términos de la cantidad de células que hay en el planeta, es un número gigante, 10 elevado a 30 células en total, teórico ciertamente calculado, una estimación, pero de ese nivel de magnitud un número gigante. Si han estado aquí tanto tiempo, 3.500 millones de años, ocupan todos los nichos en el planeta posibles de ser ocupados, incluso muchos de los cuales solamente ellos habitan, estoy hablando parte de la atmósfera, obviamente el agua, el suelo, las plantas, nosotros mismos y bajo la tierra. Y este éxito biológico de los microbios se debe a por lo menos tres grandes áreas. Primero, el tamaño. Una bacteria mide aproximadamente una micra, hay bacterias más grandes, otras más pequeñas, pero como promedio una micra que es una milésima de un milímetro. Y bajo ese tamaño, la relación que hay entre la superficie y el volumen a esas escalas de tamaños grandes, comparada con la que un macroorganismo tiene en su relación superficie-volumen. El otro punto es su versatilidad metabólica, que tiene que ver con la información genética que tienen. Solamente una bacteria promedio tiene entre 3.000 y 5.000 genes, nosotros tenemos alrededor de 30.000. Y en ese libro pequeño está toda la información requerida para la sobrevivencia y el efecto, en el fondo, de los microbios en el planeta se debe a que esta información genética es rápidamente administrada, quiero decir, editada, modulada, para que la bacteria responda a las condiciones ambientales cambiantes. El tercer punto es lo que convoca mi proyecto, es la forma en que viven. ¿Cómo viven los microbios en el ambiente? Muy pocos lo hacen libres, como cualquiera de nosotros lo haría en una piscina, así nadando separado del resto. Eso no ocurre en la realidad. Los microbios viven pegados a la superficie, viven adheridos a la superficie en un concepto de comunidad microbiana, es decir, muchos microbios juntos de distinto origen filogenético, distinto nombre, que llamamos comunidad y que al vivir en superficie se llama biopelícula. Biopelícula tiene atributos muy ventajosos respecto al microorganismo cuando vive en vida libre. Dentro de los más relevantes está ahí que se genera una especie de casa de departamento que ellos mismos fabrican con una matriz de polímeros que en el fondo fabrican su propia ciudad, que les permite, por ejemplo, resistir al ataque de drogas antimicrobianas. Una bacteria que está adherida, para poderla eliminar, matar, se requiere aproximadamente, según mucha literatura, alrededor de 1000 veces más la concentración de antibiótico que yo necesitaría para eliminar la nueva bacteria en suspensión, en vida libre. El segundo atributo es que, bueno, en esta consistencia de comunidades donde viven microbios, una especie de ciudad microscópica, por cierto, la vida que ellos realizan tiene un fundamento dinámico muy potente. Hay unos fenómenos de colaboración estricta. Los microbios realizan una función colaborativa entre todos los que están ahí para lograr un objetivo general, que es usar, por ejemplo, la fuente de carbono, el alimento disponible, utilizar en mayor eficiencia los nutrientes que tienen y también optimizar los metabolitos que ellos utilizan como aceptores de electrones, que nosotros llamamos metabolitos respiratorios. En el caso nuestro, el oxígeno, las bacterias pueden respirar diversos otros metabolitos. Entonces la lección potente de esa forma de vida para un microbiólogo es básicamente
la maravilla potente de lo que es ser pequeño, que enseña a ser humilde un poco, ¿no? Porque las bacterias han logrado demasiadas cosas en mucho tiempo, muchas de las cuales nosotros no estamos muy lejos de lograr, digamos. Básicamente la supervivencia en el planeta, nosotros como especie no tenemos más de 100.000 años, los microbios que hay llevan 3.500 millones. En esta colaboración también una lección sociológica, donde te enseñan ellas que en el fondo la competencia no es el modelo que exitoso, sino el fundamento colaborativo. Nuestra forma en que las bacterias viven con nosotros son básicamente en biofilm, así las encontramos en el cuerpo humano, así se encuentran en las plantas, pero la gran cantidad de microorganismos en este mundo, de esos 10 elevado a 30, casi el 99,9% son microorganismos benéficos. Los patógenos son, en términos estadísticos, una excepción, no es lo general. Las bacterias tienen un rol potente en la geoquímica del planeta. Necesitan estar ahí para cumplir algunos roles bioquímicos fundamentales para que la vida permanezca en el planeta. Y todas esas bacterias que viven así, haciendo ese trabajo, por ejemplo, bacterias que hacen fotosíntesis, bacterias que degradan materia orgánica, bacterias que producen metabolitos desde el punto de vista de ejemplos como nutrientes reducidos u oxidados, lo hacen viviendo en biopelículas en el agua, sobre las rocas, en el sedimento marino, en el suelo, en las plantas. Un efecto potente que también se verifica en acuicultura. En acuicultura, debido al hacinamiento de los peces en la fase de engorda, de cultivo del salmón en la fase marina, se producen enfermedades como siempre pasa. Los hacinamientos catalizan el infecto contagio y la gran responsabilidad de este tipo de enfermedades pasa porque hay bacterias en el agua de mar. Algunas son patógenas para peces y algunas de ellas se pegan rápidamente por su programa ancestral de formar biopelícula también en las redes que se usan en acuicultura. Ahora, ¿cómo nosotros controlamos eso? Habitualmente se hace con productos químicos que son tóxicos, algunos de ellos basados en metales pesados o pesticidas, con que se pinta la red y debido a las restricciones del conocimiento que nos están indicando que estos compuestos se pueden acumular, hay una línea ya de varios años de buscar nuevos productos que hagan el mismo trabajo pero que sean inocuos para el ambiente. Y para eso nuestro proyecto propone generar pinturas, que es básicamente un recubrimiento, pero que está basado en bacterias que nosotros hemos aislado y conocido del ambiente marino y que tienen la capacidad de estas bacterias de pegarse a la red como queremos que se pegue, pero generan metabolitos secundarios, pequeñas moléculas que bloquean la capacidad de muchas bacterias de pegarse a continuación, es decir, antagonizan con el entorno microbiano y generan que la red, en lugar de ser colonizada por muchas bacterias y despertar el proceso de Fowling, por mucho más tiempo limpia de este asentamiento de bacterias y posteriormente de invertebrados que llamamos Fowling. El proyecto exitoso financiado por FONDEF. Tenemos ya el proceso de patentar el inóculo, quiero decir, el producto, que no es la bacteria, sino es una presentación completa del producto basado en una bacteria que involucra una matriz donde se debe asentar, con la que se debe instalar en la red, que hemos probado varias alternativas, hasta que generamos una alternativa en que un cultivo microbiano se inmoviliza en la red de una manera específica que el proyecto propone, y hemos demostrado en ensayos ahí directamente en Concepción, en agua de mar, que esa red permanece inocua, quiero decir, sin ser colonizada al punto de vista del Fowling por al menos 3 meses. La siguiente etapa ahora es probar ese mismo sistema en ambiente de ecosistema de Puerto Montt, donde está la acuicultura, por periodos más largos de tiempo para optimizar algunos parámetros que se deben optimizar para lograr ese éxito. Mi principal labor como investigador es utilizar ADN para poder identificar las bacterias con las que trabajamos a modo de una especie de huella dactilar de la bacteria
poder saber que estamos trabajando con ella, incluso a tal nivel que nos permite cuantificar, es decir, saber qué cantidad de bacterias nosotros podemos tener en una muestra. Tomando en cuenta en lo que es biofilms, uno está en más complejo aún, de hecho, la extracción de ADN, obtener el ADN, porque al ser una comunidad que se encuentra en ese ecosistema, ya no estás trabajando solamente con una cosa única, sino que estás trabajando con un conjunto de individuos, por así decirlo, con los que estás investigando. Es claro, eso le da un grado más complejo, por lo menos para lo que es el estudio de ADN, porque no solamente estás buscando algo en particular, sino que tienes que enfocarte en algo global ahora. Lo que hacemos principalmente en los biofilms, si bien pueden ser mayormente, puede uno tratar de enfocarse en buscar cierto individuo, cierta bacteria presente en el biofilm, o ver cómo se comporta la comunidad que tenemos en esa biopelícula. Entonces, eso es como lo principal que se logra tratar de buscar con esta técnica. Ayuda a enriquecer la búsqueda porque uno normalmente está enfocado en ya uno siempre parte con una idea y al final en el camino, como es todo ciencia, uno termina doblando a la izquierda, a la derecha, uno termina haciendo mucho, bifurcando, genera mucha bifurcación esto. Entonces, eso es lo bonito en realidad de esto y lo que también es la mayor complejidad. Lo que me toca hacer principalmente es un poco aterrizar la magia que ocurre en el laboratorio con las problemáticas reales de la empresa. Partimos trabajando con industria de alimentos hace como 7 años. Cuando tú hablabas de biofilm en una empresa de industria de alimentos, nadie sabía nada. Yo te digo, sinceramente, hoy en día todas las empresas de alimentos conocen lo que es un biofilm. Ya es un tema que ha ido creciendo y ha tenido mucha importancia debido a las pérdidas económicas que se ocasionan o por bacterias como Listeria monocitógenes. ¿Ya? Ahora partimos por esta área, por esta industria, pero el problema de los biofilms es transversales a toda la industria. O sea, tú puedes trabajar con sanitarias, tienes problemas con coliforme, coli, con mineras, tienes problemas con bacterias sulfato-reductoras, con acuicultura, con bacterias patógenas y así. O sea, farmacéuticas, con pseudomonas. O sea el que cambia es el protagonista. Y nosotros dentro de la investigación que hacemos tratamos de tomar distintos protagonistas. Tú puedes tomar a los microorganismos de dos formas, los biofilms. Por ejemplo, los puedes tomar como benéficos, que tú los usas para tratar por ejemplo, un residuo líquido o gaseoso. Y también el control de ellos, que son los microorganismos patógenos que hacen daño a distintas industrias. Entonces, claro, las industrias están súper interesados con el tema del biofilm. O sea, ya no es, de hecho, ni siquiera yo ya lo podría considerar como una novedad. O sea, es algo que se trabaja con esa base. Industria de alimentos de seguro, farmacéuticas también, porque, por ejemplo, las farmacéuticas ellos trabajan con el agua. El agua es su materia prima. O sea, si el agua no está bien, después de todo el proceso de osmosis, de filtro, si no tienen un agua pura, libre de microorganismos, todo el proceso está malo. En industrias farmacéuticas tiene el tema de los mercados internacionales, o sea, todos piden ausencia de salmonella, ausencia de Listeria monocitógenes. Si tú tienes una bacteria, te rechazan los contenedores allá en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en Japón. Entonces el problema es grave. En términos de salud, por ejemplo, industria de alimentos, el peor de los casos es la muerte. Hay bacterias que son tan peligrosas como Listeria monocitógenes que genera la muerte en personas con el sistema comprometido inmune. Y en términos industriales, el cierre de la planta. Una empresa tiene presencia de una bacteria que puede venir de un biofilm. Las entidades fiscalizadoras como el SAC, el Senapesca van a cerrar la línea o la planta y después van a preguntar qué pasó. Patente, nosotros estamos trabajando con un probiótico que es para salmones, es para reemplazar el uso de antibióticos. Ya, o sea, porque ahí está súper cuestionado el tema del salmón chileno y bueno, se ha abordado de distintas formas. Nosotros lo estamos abordando en la etapa de agua dulce y hemos tenido súper buenos resultados. Vamos a partir un proyecto ahora en junio, parte un proyecto que es para usar bacterias benéficas, buenas, que son bacterias probióticas,
para eliminar el uso del antibiótico, y los primeros ensayos, los primeros proyectos que hicimos fueron con resultados bastante positivos. De hecho, se generó una patente y ahora estamos en la parte ya de validación industrial. Acabamos de ver dos extraordinarios ejemplos acerca de cómo la investigación que se realiza en las universidades de la región está abordando problemas fundamentales relacionados con el cambio climático y lo que nos depara el futuro con respecto al agua. Agua que resulta fundamental para la subsistencia de nuestra especie y también para algunas actividades productivas como la acuicultura. Así es como vimos que los cambios en la temperatura del agua afectan tanto la fisiología como el comportamiento de los peces, y en el agua también se desarrollan algunas bacterias que pueden entorpecer procesos productivos que resultan fundamentales para nuestro país. Así que ya lo saben, dos interesantes investigaciones hechas desde la región del Biobío, pero que podrían tener impacto global. Eso fue Ciencia sin Ficción por las pantallas de TVU y con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional Corfo Biobío. Nos vemos. Universidad San Sebastián presentó Ciencia sin Ficción.